Y una semana más hemos eh, decidido entrar hasta aquí con una intención, ¿verdad? Una intención de, pues, cantar como hemos cantado, de escuchar a los hermanos que hemos podido hablar. Y quería hacer esto porque creo que se comprende mejor todo lo que vamos a hablar ahora. A veces venimos aquí a las reuniones con una manera preciosa de vernos a nosotros mismos, ¿vale? Hay una manera que es como yo vengo aquí, como muchas veces hemos hablado, como no digo que tengamos ese corazón, pero muchas veces es que hay un momento de comparación, nos miramos y no acabamos de a veces detectar lo bueno de la persona que tenemos alrededor, porque no estamos de acuerdo todos. ¿Tú estás de acuerdo en todo conmigo, Paqui? A veces no, ¿no? Pues entonces, hay veces que nos vemos con esa mentalidad de decir, yo soy aquí como alguien especial. Y no porque Dios no nos lo haya hecho, claro que Dios nos hace especiales, pero a veces empezamos a compararnos. Y a veces hasta nos señalamos, ¿vale? Este es el... ¿eh? Exactamente, tú no eres como yo y yo, ¿cómo voy a ser como Antonio Josué? No. Entonces, hay cosas que venimos, que las traemos aquí, aunque digamos que no, que somos muy guapos y todos muy perfectos, venimos con nuestras taras, ¿verdad? Eh, y esto es algo que tenemos que asumir antes de entrar aquí. Entramos aquí y luego tenemos el deseo bueno, ¿verdad? Como decía antes, de orar al Señor, cantar al Señor. A veces hablamos los que estamos por aquí, pero esta es una realidad también. O sea, venimos aquí con toda nuestra buena mirada hacia nosotros, ¿verdad? Y algunas veces hasta nos hemos llegado a señalar. Otra actitud es la de venir sabiendo, como a veces me gusta decir, que el Señor siempre está con nosotros. Y no es una cosa que repita porque mis hijos cuando le pregunto, ¿de qué te has enterado de esto que hemos hablado? Pues que Dios siempre está con nosotros. ¿Vale? A veces dicen eso y te dicen, bueno, desarrolla un poco, ¿no? Pero esta es una actitud que, si veis, claro, puede ser que todos vengamos con esa buen deseo. Primero, puede ser que la liemos un poco con eso de compararnos, con señalarnos, pero como veis hay un contraste brutal entre esta cara, ¿verdad? Qué guapo soy, que soy el mejor, y esta que es mirando hacia abajo con una mirada de decir, yo a veces, como vamos a ver, no estoy en esa situación de mirar hacia arriba porque necesito de Dios, ¿vale? Para mirar así hacia arriba. Porque sé que Él espera más de mí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es un contraste que quería ver para empezar. Y ahora ya vais a entender por qué. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, empieza en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Jesús dijo esta enseñanza porque veía que había esas personas alrededor de él, ¿verdad? Es algo que él necesitaba contar para decir, mira, esto existe, me podéis contar lo que queráis que sabéis de Dios, pero esta realidad también está en vuestro corazón. Algunos confiáis en vosotros mismos como justos y también menospreciáis a los otros. Entonces, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Ese es el texto de la Biblia, no lo estoy yo cuajando, ¿vale? El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿verdad? Esto es lo que decía el publicano, el fariseo. Y el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Habéis visto? Solamente leyendo esto ya sabes que hay diferencias, que hay un contraste entre una persona, que veis la actitud de su corazón, y la otra. Vale. Dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado,
y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 9 al 14. Estas son las enseñanzas que propongo para hoy, ¿vale? Examinar nuestro corazón, humillarnos ante Dios y confiar plenamente en Dios. Examinar nuestro corazón. Vamos a ver un poco del fariseo. Como veis, esto está... quiero que veáis este trasfondo del fariseo para que no vayamos directamente a pensar, es que el fariseo tiene corazón, vaya corazón tenía ese fariseo, ¿no? Pero los fariseos tenían mucho conocimiento de la ley. Estudiaban profundamente las escrituras de día y de noche. Algo era positivo. Eran personas que se molestaban por conocer bien lo que creían, ¿verdad? Tenían celo por la justicia, tenían un deseo genuino de preservar la ley, pero igual llevado al extremo. Si tú no pensabas exactamente igual que ellos, pues está claro que tú no podías ser amigo de ellos, no podías estar cerca de ellos. Eras alguien que le molestaba incluso verte por la calle. Pero veis cómo había uno, Nicodemo, que buscó la verdad más allá de la tradición, se fue de noche a conocer a Jesús. Entonces, este trasfondo creo que es necesario para entrar a cualquier historia de la Biblia, porque a veces decimos, es que esto es todo muy claro en la enseñanza. No, es que había cosas buenas que podían haber hecho mejor los fariseos, ¿verdad? Y este es una persona que era de referencia en esa cultura. Era una persona que llamaba la atención porque amaba mucho al Señor. O sea, no vamos a negar eso. Pero, en este caso, pues lo que hemos visto en la lectura de la Biblia, del Evangelio, es que menospreciaba a los pecadores. Se creían superiores a los demás, ¿vale? Hacían las obras para ser vistos, como leemos en otra parte de la Biblia, ¿no? Que se paraban y oraban ahí, y si tenían interés en ¿cómo se llama esto? Ahora que no me cae. Lo de el ayuno era como que presentaban esa actitud, esa para dar pena, básicamente, para dar lástima, para que se notara que eran personas especiales. Y hacían las obras como alguien eso, que se creían superiores. Esto tenemos que verlo porque es una enseñanza de Jesús de una manera natural para mostrar dos contrastes. No es que juzgara a todos los fariseos a raíz de este, pero esta era un tipo de persona que se acercaba al templo. Entonces, como hemos leído antes, hace un momento, aquel fariseo sabía cómo era Dios, pero parece que su conocimiento era limitado, ¿vale? No era consciente de que cuando subía al templo que iba a hacer, orar, ¿verdad? Entonces, se suponía que él entendía con todo su desarrollo de su enseñanza, que él sabía quién estaba escuchándole allí. No tenía que decirle, es que no hago esto, es que no hago lo otro, es que hago esto, es que hago lo otro, ¿verdad? Se comparaba con otros, pensando en lo que no hacía y también en lo que hacía para Dios. Pero no pensaba en los pecados que cometía. Este hombre, ¿qué habéis leído? ¿Ha pedido algo ahí? En la oración no pedía ni siquiera nada. Le daba gracias por esto y esto, pero no sabía realmente creer en el Dios que todo lo ve. Hay tres cosas que voy a recordar, según igual lo sabéis, pero hay una cosa que se llama obediencia comparativa, que era lo que hacía este fariseo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No era consciente, o sea, tenía ese corazón, pero que la realidad era que él decía, no soy como. Y muchas veces nosotros podemos caer en algo así. Es que esta persona es así, yo no soy como ella, pero no se trata... Porque nosotros no vivimos en las redes sociales, ¿a que no? Nosotros nos cruzamos con personas que son de una manera o de otra, no necesitan continuamente la aprobación, la admiración. Nosotros tenemos, muchas veces, lo digo como cristiano, tenemos la bendición de que Dios sabe cada aspecto de nuestra vida. No tenemos que estar constantemente buscando, a ver si me dice, no como ahora se llama lo del like, ¿no? Lo del corazoncito, todo esto que hace a veces que parece que no podemos vivir sin eso, ¿no? Algunas personas en redes sociales. Pero en la vida igual, en la vida natural que tenemos, no tenemos que buscar siempre la aprobación de los demás. Cuando nosotros somos conscientes de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos esa alegría, esa bendición. Entonces, este hombre no estaba haciendo algo obediente, coherente delante de Dios. Estaba diciendo,
una obediencia comparativa. Yo no soy como, ¿verdad? Tampoco está, incluso segundo punto, es una obediencia negativa. A ver, estaba diciéndole a Dios, no robo, no soy injusto, no soy adúltero, no me dejo corromper por el poder romano que nos carga con impuestos, como este cobrador de impuestos que estaba allí, que él había visto. Y tampoco el Señor no quiere eso de nosotros, una obediencia legalista. No hace falta que nosotros le digamos, Señor, me tienes que bendecir porque he estado orando media hora, o 1 hora, o 10 horas, ¿verdad? No tienes que decirle al Señor las cosas así. Y ese es el corazón que el Señor estaba describiendo, el de esta persona. Estas 3 ideas de la obediencia las he cogido de un comentario de José de Segovia, que lo hace en un librito que os puedo prestar cuando queráis. Decirle lo que yo hago a Dios no es el Evangelio, no es creer de verdad en el Evangelio. Porque tú, cuando estás satisfecho en Dios, tú no necesitas contarle o decir, es que tú has visto, Señor, tú ¿cómo has visto tú esto? Y no haces nada, ¿no? Cosas así que no se trata de que no le podamos decir lo que opinamos, pero compararnos con otros, aquí vemos que no es, el Señor no lo quiere. Lo que hacemos por nuestra fe en Dios, sin un corazón enfocado, puede mantenernos alejados de Dios. Esto yo de verdad que lo veo así. Es una cosa que lo detecto en este pasaje. Si este hombre era tan espabilado, tan formado teológicamente, se habían inventado incluso otras normas aparte del Pentateuco. Sabían tanto que tú dices, ¿cómo es posible que personas así tuvieran esa actitud delante de Dios? Pues nos puede pasar a nosotros, podemos tener, personas, mucho buen deseo de nosotros de vivir delante de Dios formados teológicamente. ¿Tenemos ese deseo? ¿Tenemos ese deseo? Pregunto de verdad, ¿tenéis ese deseo? Pues si tenéis ese deseo, lo que no podemos permitirnos a nosotros mismos es que ese deseo cumpla sin cambiar nuestro corazón, porque tú cuanto más conoces a Dios, se supone que tú estás más cerca de Dios, tú conoces más ese amor, al mismo tiempo esa justicia, esa compasión. No puede ser que nosotros andemos todo el tiempo comparándonos con los demás en esa idea del fariseo. A veces puede que confiemos más en lo que hacemos. Bueno, yo vengo aquí, yo canto, yo leo, yo predico, o de alguna manera esperamos eso, que Dios prácticamente tiene que estar agradecido a nosotros por las cosas que hacemos. Perdona, pero Dios es Dios y siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. Y lo que nosotros tenemos muchas veces que darnos cuenta es que tenemos que estar satisfechos en Él. Que decir, es que yo no me merezco muchas cosas que me pasan según yo lo veo. Pero Dios sabe por qué. Y sabe lo que necesito. Y sabe por qué hace una cosa y deja de hacer la otra. Entonces, nuestra fidelidad a Dios o nuestra formalidad no están directamente relacionados con su acto de misericordia. ¿Es difícil entenderlo? Sí. Muchas veces nos quejamos porque pensamos, no, es que llevo toda la vida yendo a la iglesia. ¿Y por qué me pasa a mí esto? Pero es que no se trata de eso. El hecho de analizar esto, para mí es difícil, pero el único Dios que nosotros podemos conocer es el que aparece en la Biblia de una manera que entendamos que Él actúa sabiendo todo. Todo. No lo que nosotros pensamos que sabe, no, todo, eso también. Lo que tú crees que no sabe de ti, también lo sabe. Y a veces a nosotros nos cuesta eso trabajo y parece que nos merecemos que nos trate de una manera especial. Que ya lo ha hecho. Porque Dios ya sabe lo que hacemos y lo que no. Lo que amamos a Él y también a los demás. Entonces, la actitud de venir a veces, como hemos a veces hablado, ¿no? O incluso con personas que quieren destacar cuando estamos por aquí, ¿no? Yo leía esto y me parece como muy directo, ¿no? ¿Cómo debo presentarme ante Dios en la congregación? Pues Eclesiastés 5, 1 y 2 te lo dice muy claro. Guarda tu pie y acércate más para oír, ¿no? O no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios. Seamos coherentes con esa idea. Nosotros cuando nos reunimos tenemos que venir con el corazón pensando que venimos aquí y también pensando que también tenemos que abrir nuestro oído. ¿Y cómo me acerco a Dios en la intimidad? Esto ya se ha descolocado, pero bueno. Pues en el Salmo 51:10 hay una cosa que muchas veces lo hemos escuchado, que a veces lo hemos hablado con José María y Paqui. Este versículo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Esa es la actitud que nosotros a veces no nos gusta tanto de tomar. La actitud de decir, es que yo, en el fondo, tengo que reconocer que tengo que humillarme, tengo que pensar, el Señor, sabiendo todo lo que hace, lo que hago y lo que soy, no, como de alguna manera, espero más. Y tengo que venir con ese corazón sabiendo que es lo que quiere, contrito y humillado, porque así es como nosotros podemos presentarnos delante de Dios con tranquilidad. Y así es como vino el otro personaje que hoy estamos estudiando, el publicano. El publicano, como antes, pues había unas personas, fijaos que pone ahí extorsión y avaricia, porque muchos publicanos, muchos recaudadores de impuestos, ¿qué hacían? Pues que su ganancia era, si tú tenías que recoger, pues pides más. Tú pides más y así vas ganando más. Y claro, la gente de allí, de esa época, cuando veían que además era una persona como ellos, pero que trabajaba para el Imperio Romano, pues ¿qué pasaba? Que los odiaban más todavía. Entonces, algunas personas así, pues lo que hacían era pedir más de lo que se estaba ordenado. Entonces, esa relación, por eso el Señor hacía las cosas así. Jesús dice, hay un fariseo y hay un publicano. No se pueden ver entre ellos. Así de claro, no se podían ver. Entonces, lo curioso es que Zaqueo, ¿no? el hombre que quiso ver a Jesús, que era tan bajo de estatura, pues se obligó a estar entre las personas, aunque sabía que lo odiaban, ¿no? Y estas personas generalmente, vaya, por lo que he podido leer, no tenían interés especial en conocer a Dios. Por lo que, realmente, porque eran personas que su corazón era más inclinado a desear el dinero, a desear, ¿sabes? Hay personas que eran así. Entonces, ese es el aspecto negativo y la tentación que podemos tener nosotros cuando nos inclinamos a favor de gente con mucho dinero, gente con clase. Sí, es verdad que podemos ser nosotros mañana, pero tenemos que intentar darnos cuenta de que no debemos de ser así. Entonces el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Fijaos la diferencia de uno que estaba en pie orando consigo mismo y este que estaba ahí pensando, yo no creo que merezca Dios que escucharme. Entonces necesito pedirle ayuda. Ni siquiera podía levantar los ojos del suelo. Hermanos, eso es algunas veces el corazón de la persona arrepentida. La persona que desea al Señor y sabe quién es Dios. Esto, voy a ponerlo... vamos a pararnos aquí un momentito. Aquí sí funciona esto. Lo de ser propicio a mí, pecador. La palabra propicio tiene que ver con el propiciatorio, tiene que ver con una parte del Antiguo Testamento que todos habéis podido saber, que estaba el propiciatorio, que era esto, donde estaban los ángeles, de los querubines, y ahí se rociaba la sangre del sacrificio, ¿vale? Y también si veis en Levítico 16, también alrededor, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que estaba diciendo el publicano ahí era, tú has provisto un sacrificio que se hacía cada año a través del sumo sacerdote, eso lo habéis leído. Entonces lo que estaba esperando él era, en base a ese sacrificio anual, en base a esto, yo necesito que me perdonen. En base a ese sacrificio. Aquí hay muchos datos. Bueno, pues era de una manera, 2,5 codos por ancho de 1,5 codos. Los querubines miraban a donde estaba la tabla de la ley que estaba ahí, ¿vale? En el arca del testimonio. ¿Qué quiero decir? Que cuando nos acercamos a esta enseñanza, tenemos que ver que ese hombre iba al templo teniendo cierto conocimiento de lo que era Dios y de la cultura judía, de la cultura de la religión. Entonces estaba convencido de que lo que el Señor quería era un corazón arrepentido, y solamente podía ser perdonado a través de ese perdón de Dios que él había, porque esto lo que hacía era cubrir los pecados, ¿vale? Cada persona que se acercaba allí en arrepentimiento, pues era cubierto su pecado.
¿Qué pasa? Que nosotros lo vemos ahora como un montón de cosas raras con la realidad de nuestra época, pero nosotros lo entendemos mejor cuando nos explican que los pecados son quitados, no solo cubiertos, a través de Jesús, que es propiciación para nosotros hoy. Jesús es el sacerdote que también además es el animal que muere y vierte toda la sangre en nuestro lugar. Hermanos, en esa época esto de aquí, este lado de la cruz, no se sabía, ese hombre no lo podía saber. Pero en cuanto murió Jesús, y toda esta enseñanza es la que nosotros podemos disfrutar, también es la enseñanza que nosotros podemos decirle a las personas que aún no conocen al Señor. Antes, Dios requería unas cosas, un sacrificio a través de un animal, y todo esto es cultura de la época judía. Pero ahora nosotros tenemos a Jesús, nosotros tenemos al sacrificio completo, al que solamente se tenía que sacrificar una vez más y ya, no como cada año tenía que ir el sumo sacerdote. Entonces, nosotros en esa propiciación que se llama así, que tenéis también material que podéis estudiar, esa palabra es que lleva la mente a otro nivel espiritual. Si vosotros paráis a pensar en lo que el Señor Jesús ha hecho a través de esa cruz, estás diciendo, es que si Él murió una sola vez, si Él me rescató de todos mis pecados, la actitud que yo debo de tener en la vida es que ya estoy satisfecho en Él. Yo ya no necesito más que Jesús. No necesito nada más que comprender que Dios está constantemente con nosotros. Y eso en los buenos momentos es fácil decirlo, si yo lo entiendo. Pero que cuando nosotros pasemos por malos momentos tenemos que ser conscientes de eso. De que el sacrificio del Señor Jesús, que el perdón de nuestro Señor Jesús, nos lleva a otro nivel espiritual. Yo puedo sentir ese perdón, yo puedo transmitir ese perdón, ¿verdad? Porque he sido perdonado. Y este Cristo como sacerdote y víctima es el que se ofrece y es víctima. Y todo lo digo como repetición, pero porque a mí, pensando esto, digo, como se dice ahora, que te vuela la cabeza. Porque tú dices, es que espiritualmente a mí me satisface, me llena de alegría. Y creo que es algo que nosotros podemos sentir y transmitir a los demás. Perdona, tú tienes mucha carga por tus pecados. Yo también la tenía, pero el Señor Jesús me salvó. Y yo creo que Él está al lado de Dios, Padre, porque ya su papel ha sido terminado. Y esto que teológicamente puede ser a veces como mucho palabras difíciles, pero nosotros cuando somos espiritualmente capaces de entender que ya soy hermano del Señor Jesús como familia, Él hace, porque me he rendido a Él. Esto me tiene que impactar en el día a día. Cuando estamos aquí juntos, que a veces es un ratito nada más los domingos, y cuando salgo de aquí, y nuestra relación durante la semana entre nosotros y con los demás. Como decía antes, sacrificios repetitivos y cambio fundamental, que nuestros pecados son quitados. Esta parte de aquí, como digo, no la había visto el recaudador de impuestos todavía. Era imposible, pero nosotros podemos disfrutarla hoy. Un señor del siglo XIX, que nació en el siglo XIX y murió en el XX, decía que esta traducción de Dios sé propicio a mí, pecador, podía haberlo traducido, y también Samuel Pérez Millo lo dice en su comentario, que también se puede traducir como el pecador. Yo, cuando leo esto, tengo que ver que ese recaudador de impuestos lo que está haciendo es decirle que yo soy el pecador, que yo me rindo ante ti porque yo ya tengo claro que te necesito, que todos mis pecados necesito que me los limpies tú, porque yo soy, como decía Pablo, como el campeón de los pecadores. O sea, esa mentalidad de decir, yo sé quién soy delante de ti y yo sé cómo eres tú, que eres grande, que eres poderoso, que eres alguien diferente a todo lo que yo pueda entender y el único que puede perdonarme. Y fijaos que en sus palabras no dice nada, sin fijarse en los demás. No decía como el otro, no soy como aquel, que el otro, que el de la moto. Tenía ese arrepentimiento genuino, como también tuvo Mateo cuando siguió a Jesús. El cambio de vida que vemos en el otro recaudador. Lucas habla de recaudadores de impuestos mucho. Él tiene varios
varios textos que habla de estas situaciones, ¿verdad? Y bueno, quería compartir esta información para que vierais también que hay otros publicanos que también se rindieron al Señor Jesús. El publicano está diciendo lo que he comentado antes, no podemos parar aquí, pero es el arrepentimiento por el sacrificio de Jesús. Y es como nosotros pues podemos entender la situación. Porque hasta que tú no reconoces que necesitas a Jesús, tú no puedes decir, tú puedes decir, yo entiendo que aquel señor que vivió aquí hace mucho tiempo, pues era una persona especial, era un buen maestro, pero cuando tú realmente te rindes a la realidad, a la evidencia que nosotros como cristianos entendemos, que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, cuando tú dices, no, es que la santidad de Dios es una cosa y lo que yo soy es otra mucho más pequeña. Cuando veo que yo llevo esta vida y que Dios me dice, es que tú no, por ahí no es, tienes que darte la vuelta y tienes que seguir en otro camino. Cuando creo en esa realidad, es cuando entiendo y disfruto ese sacrificio de Jesús. Cuando yo sé que Jesús es mi Salvador, es a través de esa realidad de rendirme a la realidad que ha ofrecido el Señor. Porque si no hubiera muerto, si no hubiera habido esa propiciación, no hubiera habido esa sangre, nosotros estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Pero el Señor Jesús se encargó de llevar hasta la última consecuencia lo que era la misión que había preparado con el Padre. Entonces somos justificados porque Jesús murió. No a través de nuestras obras, sino a través de la fe, que esto lo hemos escuchado muchas veces. Pero ser conscientes de que nosotros somos incapaces de hacer, por mucho que el fariseo dijera, no hago esto, no hago lo otro, lo de más allá, él no podía acercarse a Dios igual que una persona que se rendía al Señor. Este es el texto que quería contaros antes. En Romanos 3, 24, 25, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, esto lo dice el apóstol Pablo, para que nosotros entendamos que Jesús es el que cumple, a través de su muerte, lo que Dios Padre requería por nuestros pecados. Esto no sé si va ahora. Vale. Último punto, confiar en su gracia. Dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto lo dice también en otro texto y en varios, cuando veis la actitud del Señor con los orgullosos y los que se enaltecen. El publicano fue justificado. Decía Martín Lutero, hay dos tipos de personas en el mundo, pecadores que se creen justos y justos que se creen pecadores. Habéis pensado directamente en esta parábola lo claro que está, ¿no? El que era el pecador, que se creía justo, y el justo que se cree pecador. El fariseo confiaba en su justicia y el publicano en la justicia de Dios. Entonces, ya voy terminando. Examinándonos, esta es la idea, como hemos visto en el primero punto, humillándonos en el segundo y confiando en su gracia. Pero, como decía al principio, que decía de lo de Julia, que dice, ¿no? Que decía, o Rubén, cuando habla de que Dios está con nosotros siempre. Esto hace poco tiempo lo leía que decía Martín Lutero, que decía que tenemos que vivir coram Deo, que es ante el rostro de Dios. O sea, estamos aquí, este ratito, como a veces 2 horas, ¿no? Y el rato del miércoles 1 horilla. Y al siguiente, y así. Y estamos hablando de que nuestra relación con el Señor no es este tiempo que estamos aquí. Estamos hablando de que el día a día, ahora cuando terminemos aquí, tenemos que seguir sirviendo al Señor. Estamos ante el rostro de Dios permanentemente. Entonces, eso me parece muy complicado, pero me parece que nuestra vida estaría a otro nivel espiritual estaríamos. Entonces lo que decía era como que reconociendo su presencia de Dios constante en cada aspecto de la vida diaria. Es vivir con la convicción de que siempre vivimos en la presencia de Dios. Hermano,
Yo sé que es difícil entender esto, o sea, para mí es difícil, porque tú sabes que tienes ese apoyo del Señor, sabes que tienes esa mirada muchas veces del Señor, pero cuando tú no estás haciendo las cosas bien, también está la mirada del Señor. Cuando tú estás diciendo cosas que no debes, también está la mirada del Señor. O cuando estás pensando otras cosas que no debes. No me quedo ahí, es lo malo, pero también lo bueno. Pero la realidad es que el Señor, como a veces hemos dicho, es omnisciente, según la palabra. En Jeremías 32 leía esta semana que los ojos de Dios están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres. O sea, no se le escapa una, hermanos, no se le escapa una, y nosotros tenemos que ser conscientes y disfrutar también de esta realidad de Dios. Y como decía antes, está la misma idea, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es, Dios es así, hermano. Yo lo digo para bien y para mal, pero Dios es así. Nosotros abrimos la palabra, nosotros en el día a día de cada segundo de nuestra vida está perfectamente informado de lo que somos y de lo que hacemos. Y eso nos da consuelo por un lado, pero también nos tiene que motivar para hacer las cosas en nuestra vida mejor. Voy a leer solamente lo que está en negrita porque ya se está alargando. Aquel recaudador sabía que Dios es justo y compasivo con el que se arrepiente de sus pecados. Por eso subió al templo y por eso queremos seguir reuniéndonos cada semana, porque sabemos lo que hay aquí. No como que no esté durante el resto del tiempo. Pero él venía, ese hombre iba ahí para pedir el perdón, a donde sabía que había perdón. Nosotros ahora, en oración, incluso cuando nosotros explicamos las cosas a nuestros hermanos para que oremos juntos, estamos accediendo a la realidad de que Dios nos escucha y que nos ayuda y nos perdona a través de la fe. Y esto quiero terminar, yo creo que queda ya poco. José María, ¿cuántas quedan? 2, vale. Nadie va a la iglesia porque es bueno, sino porque necesita al Dios bueno. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy cada día más seguro de que esto es así. No es que nos reunamos los buenos, venimos porque necesitamos que el Dios bueno nos ayude y nos dé las fuerzas para seguir adelante. Por eso venimos todas las veces que podemos. Porque venimos sabiendo que Dios nos ve, nos escucha y nos cuida. Y merece nuestra alabanza. Porque sabe cada segundo de nuestra vida y se compromete a estar con nosotros y nos bendice muchas veces más de lo que nos merecemos. Así, las personas que no creen en Dios también pueden venir a las reuniones para conocer más a Dios y entender que le necesitan. Entonces, esa actitud que hemos visto 2 y la enseñanza de Jesús tiene que estar en nuestra mente. Tenemos que evitar ser como el primero. Tenemos que analizar nuestra vida espiritual y nuestras miradas con las personas que tenemos alrededor. Porque en esa mirada podemos proyectar si les amamos o si no les amamos. O si nos consideramos mejores o si no hacemos, como decía el fariseo, este es así, este es así, este es así, pero yo no. La vida cristiana no va así, ¿a que no? No estamos todo el tiempo juzgando porque no es la actitud del Señor Jesús. Cuando dijo el Señor Jesús, aprended de mí, ¿qué dijo? Manso y humilde de corazón, el Señor Jesús, yo no, el Señor Jesús lo dijo. Tenemos que ir con esa actitud del publicano, del que odiaban muchas veces las personas que tenía alrededor, pero vino con esa actitud al templo a orar porque sabía dónde estaba el perdón. Y nosotros podemos estar tranquilos porque el Señor Jesús nos ha perdonado porque hemos creído. Pero esa tiene que ser esa actitud en nuestra vida. Así que examinemos nuestro corazón, humillémonos ante Dios y confiemos plenamente en el Dios que conoce cada detalle de nuestra vida, hermano. Vamos a terminar en oración. Gracias, Padre, porque en esta enseñanza, Señor, pues vemos tu deseo, Señor, de que cambiemos, Señor, aquello que no esté bien en nuestra vida. En esta enseñanza vemos que muchas veces son cosas pues sencillas de entender, pero complicadas, Señor, de practicar, y te pedimos que nos dé la fuerza de voluntad y nos ayudes a vivir así como hemos estado viendo, corandeo, Señor, ante el rostro, tu rostro siempre, Señor,
con esa realidad de que sabemos que estás siempre a nuestro lado, escuchando, mirándonos, y podemos estar satisfechos en ti, Señor. Y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos como iglesia que tú nos ayudes a ser honestos contigo, a ser coherentes, Señor, en nuestras decisiones, en nuestras conversaciones, Señor, y que bendigas nuestra vida y bendigas esta semana que comienza, Señor, que bendigas a cada familia, Señor, y nos ayudes a hacer las cosas bien, Señor, dirigidos por ti. Y te pido que nos acompañes con tu paz y tu bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.